Voz de la Patria Grande. Hablamos sobre Simeón Bar Kokhba, la revuelta contra los romanos entre los años 132 y 135, y por qué fue tan importante este momento, esta tragedia, dentro de la historia del pueblo judío. Y en esa charla les mencioné que quien vino a convertirse en el líder espiritual de esta revuelta, es decir, que estuvo en todo momento a la par de Bar Kokhba como su mentor, fue Rabí Akiva, uno de los más importantes rabinos de la historia judía y en muchos sentidos, digamos, como el gran sistematizador de la lógica inherente al judaísmo rabínico. De eso vamos a platicar hoy. Entonces, por eso quisimos continuar dándole como que un poco de seguimiento a lo complejo que es esta etapa, pues para poder visualizar, digamos, desde la perspectiva tradicional, ampliarlo con lo que sabemos de historia, ¿cómo surge este nuevo modo de ser del judaísmo? Esto es lo que llamamos el judaísmo rabínico y las diferencias que tiene con el judaísmo como se venía viviendo anteriormente, sobre todo cuando había un templo y cuando, por lo tanto, el liderazgo espiritual del judaísmo estaba a cargo de la casta sacerdotal. Bien, la semana pasada hablamos de los aspectos, digamos, históricos en general, sobre todo lo relacionado con las revueltas antirromanas y particularmente la de Bar Kokhba. Ahora vamos a enfocarlo desde la historia de la religión, pero bueno, vamos al final de cuentas integrarlo para que la idea pueda ser completa. Porque el error que se suele cometer en este caso es que muchas veces se estudia a Rabí Akiva desde una perspectiva, digamos, aislada de lo que es el contexto. Entonces, bueno, nada más vamos a poner cada cosa en su lugar. Rabí Akiva es un personaje relativamente enigmático, porque, digamos, no tenemos ninguna fuente de información más allá de las fuentes talmúdicas que nos hablan de quién fue, de cuándo nació o de qué hizo. Entonces, la información que tenemos sobre él es en realidad bastante poca. Y hay algunas dudas en este sentido. Por ejemplo, sabemos que era hijo de dos conversos, es decir, sus papás no habían nacido judíos, se convirtieron al judaísmo, entonces Rabí Akiva ya nace como judío y es educado desde chico como judío. Sabemos que no era un judío precisamente observante, ni letrado, ni estudioso, que durante 40 años, pues más bien se dedicó a una vida muy rudimentaria, ajena a los libros, y que básicamente trabajaba en la cuestión del pastoreo, o sea, cuidaba ganado, y que venía de una familia, pues, bastante pobre. Él era bastante pobre. Bueno, sabemos que la esposa tiene ahí mucho que ver en cuanto a, digamos, a el cambio, el giro que va a dar la vida de Rabí Akiva. Pero, por ejemplo, se tienen dudas respecto a quién era la esposa. Hay una tradición que nos dice que era hija de un hombre muy acaudalado. Hay otra tradición que nos dice que no, que era hija de una persona normal, común y corriente. O sea, no sabemos, pero bueno, lo que sí marca la tradición judía es que es la esposa la que lo va a animar a que empiece a estudiar Torah. Entonces, bueno, sabemos, sigue diciendo el Talmud, que Akiva empezó a frecuentar la academia de Eliezer ben Hyrcanus, uno de los más importantes tanaítas, o sea, sabios judíos de esta primera generación talmúdica, si le podemos llamar así. Akiva va a empezar a frecuentar la academia de Eliezer ben Hyrcanus, ahí va a estar preparándose, instruyéndose durante 13 años, hasta convertirse él mismo en un gran sabio y en un gran maestro de Torah. Entonces, él se va a mover a Benai Barak, otra población también ahí dentro de Israel, y allí él va a fundar su propia academia. Ahí se va a convertir en un maestro muy exitoso. Una tradición habla de que llegó a tener hasta 24,000 alumnos o tal vez más. Este número seguramente es simbólico, o este número seguramente es o exagerado o simbólico. Ahorita les voy a explicar toda la anécdota, pero bueno, esto reflejaría de una o de otra manera, aunque sea simbólico, es un número que reflejaría, digamos, la memoria que se preserva en el pueblo de Israel de que Akiva
fue una persona muy apreciada y muy solicitada como maestro. Entonces, viene la revuelta, la época de la revuelta. Akiva se va a involucrar activamente en este movimiento antirromano, va a apoyar directamente a Simeón Bar Kokhba, va a considerar, lo va a reconocer como descendiente del rey David y por lo tanto con el derecho a ser el rey de Israel. Y bueno, y es en ese sentido que Simeón Bar Kokhba va a ser considerado Mesías por Rabbi Akiva. Les explicaba en la charla de la semana pasada, búsquenla en el archivo para no entrar otra vez en detalle con todo esto, en qué sentido el judaísmo posterior va a discutir si Bar Kokhba era el Mesías o era un falso Mesías, que no tiene nada que ver con los conceptos de ahorita. Entonces, por favor, eso sí, revísenlo en la charla de la semana pasada. Pero bueno, el caso es que Akiva va a legitimar a Bar Kokhba como rey de Israel, considerando que sí es de la descendencia del rey David. Entonces, digamos que lo va a validar delante de la gente como el rey. Bueno, Bar Kokhba, lo que sí es cierto, que fue un gran caudillo, un gran guerrero, no pudo contra la maquinaria imperial romana, pero bueno, les puso un buen susto. Logró independizar durante algún tiempo una zona en el centro de lo que actualmente es Israel, la zona de Betar. Fue desde la fortaleza de Betar, desde donde Bar Kokhba, digamos que gobernó, reinó literalmente un par de años, más o menos, hasta su derrota definitiva, y que bueno, que también marca el momento en que el propio Rabbi Akiva fue martirizado por los romanos. Según la tradición preservada en el Talmud, fue desollado, o sea, se le arrancó la piel en vida, mientras lo último que pronunció fue el Shema. Murió con eso en los labios. Bien, esos son los datos que tenemos así a grandes rasgos de Akiva. Tenemos otros detalles interesantes, por ejemplo, con relación a los discípulos. Uno muy interesante es que, según el Talmud, varios que podrían haber sido sus maestros por la edad, me refiero a que eran de la generación anterior de sabios, digamos, talmúdicos, vamos a llamarle así, que eran de la segunda generación de Tanaim, aquí va a ser la tercera. Entonces, varios que podían haber sido sus maestros se convirtieron en sus alumnos, quisieron ser sus alumnos. Y el Talmud menciona varios, ¿no? Como el rabino Meir Baal Hanés, o el rabino Yudá ben Ilai, o el rabino Shimon Bar Yochai. Este luego se va a volver el más famoso, porque según la tradición cabalística es quien escribe el Zohar, mientras está escondido con su hijo en una cueva durante los años de la guerra contra Roma. Ahí se dedica a escribir el Zohar. Y luego también están los rabinos Yosef ben Alaftá y Rabí Nehemías, o sea, Nehemías, rabino Nehemías, así se le llama nada más. Repito, estos rabinos podrían haber sido maestros de Akiva, pero decidieron ser sus alumnos, tomar clases con él, porque encontraron sus enseñanzas como algo muy interesante y algo que había que tomar en cuenta. Entonces, de esta manera es que toda esta tradición va a ensalzar la figura de Akiva como maestro y de alguna manera va a justificar esta estrambótica cifra de 24,000 alumnos, según el Talmud, tuvo. Bueno, por lo menos, porque aquí el detalle es que lo que nos cuenta la tradición talmúdica, la tradición rabínica antigua, es que 24,000 alumnos de Akiva murieron en una plaga. Esto es lo que nos dice este relato tradicional. Entonces, bueno, no se sabe si tenía más, se deduce que sí, que debió tener más. Ahora, el problema es, ¿qué significa esto de murieron en una plaga? Hay una cuestión aquí bastante complicada y que tiene que ver con la festividad del Lag BaOmer, que vamos a estar celebrando este día 19, creo que es 19, el miércoles, pues en la noche, se va a celebrar Lag BaOmer. Tiene que ver con los 24,000 alumnos de Rabbi Akiva. ¿Qué fue lo que sucedió? Según el relato, son 24,000 alumnos que de repente empiezan a sucumbir por una plaga y la plaga, la mortandad, se detuvo en Lag BaOmer. Entonces, por ello, la tradición judía, esto es una tradición, pero muy arraigada, es que desde que se celebra Pesaj hasta que se llega al Lag BaOmer, ¿qué es Pesaj? ¿Qué es Lag BaOmer? Es el día 30
33 de la cuenta del Omer. Durante todo este tiempo no se celebran bodas ni bar mitzvahs, o sea, no se celebran fiestas, digamos, que impliquen el gozo o el regocijo de la familia, porque es la época en la que, según la tradición, fueron muriendo los 24,000 alumnos de Rabbi Akiva. Hasta Lag BaOmer, que es cuando se detiene la mortandad. Entonces, esto probablemente sea un relato simbólico que se refiere en realidad a todo el pueblo de Israel que, siguiendo a Rabbi Akiva, se involucró en la guerra contra los romanos, y los alumnos, 24,000 alumnos de Rabbi Akiva muriendo por una plaga, probablemente sea una manera simbólica de referirse a todos aquellos que murieron peleando junto con Bar Kokhba. Pero bueno, no sabemos, no es algo de lo que tengamos evidencia histórica, no es algo de lo que tengamos, digamos así, como pruebas arqueológicas fehacientes, solamente tenemos la tradición rabínica, por ello la alta probabilidad de que estemos hablando de un relato eminentemente simbólico. Pero entonces, el punto aquí es que lo que sí queda claro, lo que sí se puede desprender sin mucho problema de este relato, aunque sea simbólico, ya lo había mencionado, es que Akiva definitivamente fue considerado como una luz de Israel en su momento, un gran maestro de Israel en su momento, y eso lo va a reflejar una frase que está en el Talmud, que está en el Tratado Sanedrín, y que, bueno, el Talmud la pone en boca de Yohanan bar Napá, otro rabino importante, que menciona, esto lo voy a leer textualmente, menciona cuál era la importancia de Akiva y por qué se le tenía tanto respeto como maestro. Esto es lo que dice Yohanan bar Napá, hablando de la Mishnah, o sea, de la primera parte del Talmud. Dice, nuestra Mishnah viene directamente de Rabbi Meir. La Tosefta, que es otra colección de textos rabínicos muy del estilo del Talmud, pero que no fueron incorporados al Talmud, muchos son historias paralelas, pero bueno, es otra colección, la llamada Tosefta. Dice, bar Napá dice, la Mishnah viene directamente de Rabbi Meir. La Tosefta de Rabbi Nehemia. El Sifra, otra colección de textos de Rabbi Yehudá, y el Sifrei, de otra colección de textos de Rabbi Shimon. Pero todos ellos tomaron a Akiva como modelo en sus trabajos y siguieron su método. Entonces, aquí bar Napá nos habla de 4 diferentes colecciones de textos, la Mishnah, la Tosefta, el Sefer, y como dije, no, el Sifrei y la Sifra, son 4 diferentes colecciones de esta era rabínica inicial, antes de que se terminara la compilación del Talmud. Y bueno, menciona que una viene de Rabbi Meir, que otra viene de Rabbi Nehemia, otra de Rabbi Yehudá y otra de Rabbi Shimon, que son grandes maestros del Talmud. Pero dice, todos ellos se basaron en Rabbi Akiva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene Rabbi Akiva? Bueno, lo que podemos desprender de toda la información dispersa, pues ni modo, no es un tratado sistemático el Talmud, pero toda la información dispersa que tenemos en el texto del Talmud, lo que se desprende es que Akiva fue un brillante sistematizador de ideas. O sea, en una época en la que muchas de estas ideas estaban completamente dispersas, Akiva fue quien las empezó a sistematizar. Obviamente, él dio apenas los primeros 2 o 3 pasos de una trayectoria que serían más de 1000, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero él sentó las bases de cómo hacer esa sistematización. Y a Akiva le debemos, en gran medida, la consolidación del concepto de alajá. Aquí el problema es este. Tienes el texto de la Torá. Pero el texto de la Torá es un texto antiguo y que por lo tanto refleja una realidad social antigua. Por ejemplo, en el texto de la Torá se habla de esclavos. Para cuando Akiva vive, por ahí del año, él se calcula que nació hacia el año 50 de la era común, murió por ahí del año 130, no, murió en el año 135, cuando la revuelta de Bar Kokhba colapsa.
Entonces, bueno, habían pasado más de 1000 años de la entrega de la Torá. Entonces, estamos hablando de que la realidad social del pueblo judío era completamente distinta. Entonces, por ejemplo, la Torá te habla de cómo tratar a los esclavos. Pero bueno, los judíos del tiempo de Akiva ya no tienen esclavos, al contrario, ellos son esclavos de Roma. Entonces, es una situación social que cambió radicalmente. Por ejemplo, la Torá te habla de cómo ensamblar el Mishkan, el tabernáculo, y cómo se tienen que hacer los sacrificios ahí. Rabbi Akiva pertenece a un judaísmo que de hecho ya no tenía tabernáculo, tenía templo, es decir, ya no era un santuario ensamblable, desarmable, que pudieras ir llevando portátil en el desierto, sino, bueno, Rabbi Akiva pertenece a una generación que conoce el templo, un templo de piedra construido en Jerusalén. Y aparte, Rabbi Akiva es testigo en su juventud de la destrucción del templo y por lo tanto del colapso del sistema sacerdotal. Entonces, para la época en la que Rabbi Akiva desarrolla su labor como maestro, ya no está funcionando la casta sacerdotal al frente del Beit HaMikdash, del templo en Jerusalén. Entonces, la realidad religiosa de Rabbi Akiva, lo que a él le toca vivir como práctica religiosa, es muy distinto a lo que está escrito en la Torá. Pero bueno, el judaísmo está convencido de que la Torá es un texto que no puede ser abandonado. O sea, es la Torá, es la ley de Dios. Y el mundo entero, al final de cuentas, se rige por lo que ahí dice. Pero bueno, si ahí nos habla de una realidad antigua que ya no está vigente, que ya no es operante, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se aplica a la realidad? ¿Cómo se aplica a lo cotidiano? Esa es, hasta donde sabemos, lo que la información nos dice. Eso es aparentemente la grandísima aportación de Rabbi Akiva, que fue el primero que empezó a sistematizar el concepto de alajá. Es decir, de todo eso que dice la Torá, que pareciera texto antiguo, que ya no tiene vigencia, ¿cómo deduces, cómo extraes su esencia, su significado básico, para poderlo aplicar a tu vida cotidiana? Bueno, ahí es en donde aparece el concepto de alajá. ¿Qué es la alajá? Alajá en hebreo significa la correcta manera de caminar, la correcta manera de dar. Entonces, la alajá al final de cuentas se va a convertir en todo este criterio tradicional del judaísmo de cómo debe conducir su vida cada judío en cada aspecto de su cotidianeidad, para garantizar que todo lo que haga lo haga siempre de acuerdo a lo que enseña la Torá. Entonces, la alajá se refiere a bajar todas las enseñanzas de la Torá, aterrizarlas a lo cotidiano, a lo práctico. Bueno, pero para poderlas aterrizar a ello, necesitas un procedimiento inductivo o deductivo, se van a complementar, por supuesto, para poder tomar temas particulares y aplicarlo a nociones generales, o temas generales y aplicarlo a nociones particulares, o temas paralelos para aplicar lo que se dice de una cosa, aplicarla en otra. Es decir, vas a necesitar un procedimiento dialéctico para poder tomar un texto que te dice el tabernáculo lo tienes que armar con estos materiales y de allí deducir una normatividad para el día a día de un judío que está viviendo más de 1000 años después. Esa es la genialidad de Akiva. Akiva, según la tradición judía, fue el primero que logró sistematizar de una manera coherente y clara, es decir, estableció el criterio dialéctico para poder transformar todo eso que parecían ordenanzas dadas para otra época, para otra realidad, aplicarlas al aquí y a la ahora. ¿A qué me refiero con un procedimiento dialéctico? Bueno, esta es una de las buenas aportaciones que el judaísmo tomó de la cultura helenística. La dialéctica es una técnica de, digamos, de reflexión o de análisis característica de la filosofía griega. Se puede aplicar de muchas maneras. El judaísmo tiene muy su propia manera, o sea, el judaísmo no utiliza la dialéctica de la misma manera que la utiliza la filosofía griega, la utiliza a su modo.
Pero bueno, ¿de qué se trata una cuestión dialéctica? No me voy a meter ahorita con dialéctica hegeliana y dialéctica materialista, eso ya es un sentido completamente diferente. El sentido tradicional de la dialéctica se refiere a esto. Bueno, como podrán darse cuenta, dialéctica viene de una raíz etimológica similar a diálogo. Y esa es la idea fundamental, un diálogo. Obviamente entre dos posturas o dos ideas contrastantes, preferentemente antagónicas, ¿no? Digo, porque si las dos ideas estuvieran de acuerdo, pues no sería diálogo, sería nada más una la repetición de la otra. No, entonces la idea es que haya por lo menos dos ideas contrastantes enfrentándose. Ahora bien, en un ejercicio dialéctico no necesitas que una persona esté exponiendo una idea y la otra persona esté exponiendo el punto de vista contrario, aunque así es como va a aparecer generalmente en el Talmud. En un ejercicio dialéctico basta con que una sola persona analice los dos puntos de vista y a partir del contraste entre uno y otro vaya obteniendo deducciones generales. Deducciones que tengan, digamos, que se puedan nutrir, que se puedan aclarar a partir de lo que enseña uno y lo que enseña el otro. Esta es la noción dialéctica, digamos, como más básica, tal como se maneja dentro de la filosofía griega. Cada filósofo griego tuvo su propia forma de aplicar la dialéctica. Por ejemplo, Zenón de Elea tenía una, él se le considera el padre de la dialéctica. Luego Sócrates va a tener otra, Platón va a tener otra, Aristóteles va a decir, no, la dialéctica no me convence tanto, Aristóteles va a preferir la lógica, pero bueno, la tradición dialéctica va a continuar utilizándose en la filosofía hasta la fecha. Ya les decía yo, la dialéctica hegeliana tiene otra cosa que ver, es más, se centra más en la cuestión de cómo evoluciona la historia. Marx la va a tomar de ahí para construir lo que le llaman dialéctica materialista, que va por esa misma ruta, aunque corrigiéndole algunos puntos ahí a Hegel. Pero bueno, eso es aparte. De todas maneras, la dialéctica sigue siendo de gran utilidad, no nada más en la filosofía, sino en la dialéctica, en la didáctica en general. O sea, muchas disciplinas, a la hora de que el profesor las explica, recurren a lenguaje dialéctico para ir aclarando los puntos. Quien tenga un buen entrenamiento filosófico podrá darse cuenta que en muchas de mis charlas a veces recurro a recursos, valga la redundancia, dialécticos para dar a entender ciertos puntos, sobre todo cuando tengo que contrastar puntos de vista antagónicos. Pues bueno, entonces, evidentemente, Akiva fue una persona que desarrolló una gran habilidad dialéctica. No tenemos detalles de cómo lo hacía, obviamente, pero evidentemente sabía manejar muy bien la dialéctica y por lo tanto crea toda una escuela, es decir, deja huella en sus discípulos y en otros maestros que al verlo, al escucharlo, también quisieron ser sus discípulos, también quisieron aprender de él. Y bueno, eso es lo que se refleja en el comentario de Ben Nafá, que, por ejemplo, que tanto Shimeón, Yehudá o Nehemia tomaron las enseñanzas de Akiva para darle forma a sus propias enseñanzas y así dejarnos todo esto que fue la Mishnah, bueno, Rabbi Meir, luego la Tosefta, la Sifra y el Sifrei, estas colecciones. Entonces, evidentemente, el judaísmo todavía no había terminado de asimilar una gran tradición dialéctica, ya debió existir, por supuesto. Bueno, existía en las comunidades judías helenísticas. Filón de Alejandría es un gran maestro de la dialéctica, filósofo hecho y derecho, y un gran admirador de la obra de Platón, de la obra de Heráclito, de Pitágoras, de Platón y de Aristóteles. Las utiliza muy a su modo, porque al final de cuentas era judío, pero bueno, él sí era un gran maestro de la dialéctica. Pero bueno, eso es judaísmo helenístico. Aquí estamos hablando del judaísmo tradicional. De hecho, del judaísmo que se opuso tajantemente a que el helenismo permeara dentro de las enseñanzas judías. Y sin embargo, bueno, se deduce que ya había una cierta tradición dialéctica, pero bueno, evidentemente cada maestro la utilizaría muy a su modo. Akiva
va a ser el que le logre dar consistencia, redondez, así perfecta y clara, para que, digamos, se pueda convertir en un método. Y es que aquí el problema de todo es eso, el método. Aquí la bronca es, ok, velo de esta manera. La Torá se escribió hace 1000 años o 1300 años. Estamos hablando de tiempos de Akiva, ¿no? Son reglas para otra época, para otra realidad, para otro contexto, para otras coyunturas. Son reglas que ya no nos sirven, o no que nos sirvan, simplemente pues todo cambió. O sea, antes en esas reglas nos dicen cómo tratar a nuestros esclavos y ahora los esclavos somos nosotros. Nos dicen cómo tratar, digamos, o sea, cómo desenvolver toda la cuestión del templo, bueno, ni siquiera del templo, de un tabernáculo portátil, armable y desarmable. Y ahorita teníamos un templo y ya nos lo destruyeron. O sea, todo esto que les decía que son circunstancias que van cambiando, que bueno, que te dejan así como de, ¿ahora qué hacemos? Bueno, no hay problema. Ahí está Rabbi Akiva, que es un genio, y que ya nos explicó cómo todo eso se aplica el día de hoy. Entonces, ¿quieres obedecer la Torah? ¿Quieres entender de qué se trata la Torah con todos estos temas? Bueno, pues lo único que tienes que hacer es frecuentar la Academia de Estudios de Rabbi Akiva y escuchar sus explicaciones, y te va a quedar claro qué es lo que tú tienes que hacer como judío para obedecer la Torah, para saber que vives obedeciendo la Torah, aunque la situación ya sea distinta y no se pueda hacer igual que en aquella época. Genial, perfecto, Akiva lo resolvió. Pero bueno, ¿qué hago yo, Irving Gatel, que estoy viviendo 2000 años después de Akiva? Sí, justamente hace 2000 años Akiva estaba ahí enseñando, dando lata. ¿Ve? ¿Qué hago yo ahorita? Que la situación es completamente diferente. O sea, lo que estamos viviendo los judíos de hoy ya no se parecen absolutamente nada a lo que estaba viviendo ese judaísmo que estaba entrando al pleno y absoluto exilio. Chequen la charla de la semana pasada para entender a qué me refiero. Estaban entrando de lleno al exilio. Yo como judío ya vivo en una época donde Israel otra vez existe como nación. Yo puedo irme a Israel en el momento en que quiera. Mi psicología como judío ya no es la de una apátrida. Ya no soy un perseguido ni discriminado en el mundo en general. Los judíos en los países donde vivimos con plenos derechos, pleno reconocimiento de nuestras garantías civiles, de nuestras garantías legales. Es decir, estamos en una condición completamente diferente a la que estaba empezando a tocarle a Rabbi Akiva. Entonces, pues todas esas normas que Akiva interpretó y adaptó, acopló a la realidad judía del año 100, del año 110, del año 90, pues ya no aplican hoy. Entonces, bueno, qué bueno, maravilloso que Rabbi Akiva lograra resolver el problema en ese tiempo. Pero ¿y ahora quién lo resuelve ahora? Y bueno, y no nada más hoy, ¿quién lo ha resuelto a lo largo de 2000 años que han transcurrido? En cada época el judaísmo ha tenido diferentes retos, ha tenido que enfrentar a diferentes coyunturas, situaciones, problemas o ventajas también en algún momento. ¿Cómo se adapta todo eso? Bueno, cada generación tuvo sus sabios que supieron enseñarnos cómo adaptar la obediencia de la Torah a los retos de nuestra época. Pero lo interesante es que si el judaísmo ha tenido una cohesión indestructible a lo largo de estos 2000 años, fue porque el judaísmo ha seguido una metodología bastante regular, me refiero bastante redonda, bastante pareja. Y esa metodología no es otra cosa sino aquello que yo en varias ocasiones he llamado la idiosincrasia talmúdica. Es decir, el Talmud es el que nos da la pauta para entender cómo se hace ese trabajo de tomar los textos antiguos y adaptarlos. Entender qué es lo que nos enseñan y cómo adaptarlo a la vida actual, que es lo que hacen todos los sabios judíos de todas las épocas, o sea, desde Rabbi Akiva hasta el Rab Kanievsky, recientemente fallecido, hasta el Rab Jonathan Sachs, nos han ido explicando cómo adaptar esas enseñanzas a nuestra vida cotidiana. Les decía aquí lo formidable del judaísmo rabínico.
es que, digamos, tiene un criterio bien definido. Es complejo, está disperso en todo el Talmud. Por eso la importancia de estudiar Talmud. Pero bueno, pues el punto precisamente es que, a juzgar por la propia narrativa del Talmud, el que le terminó de dar forma a ese concepto, a ese método, a ese criterio, fue Rabbi Akiva. Entonces, lo único que estamos haciendo es seguir utilizando el estilo de Rabbi Akiva, la técnica, la dialéctica de Rabbi Akiva, para entender cómo esas leyes viejas se tienen que aplicar hoy en día. Dentro de 100 años, nuestras leyes, nuestras interpretaciones, ya van a estar viejas. Y nuestros descendientes dentro de 100 años van a necesitar volver a hacer este trabajo de adaptación. Lo van a poder hacer sin ningún problema, porque el judaísmo lleva 2000 años desarrollándose, evolucionando, creciendo, afianzándose con la técnica de Rabbi Akiva. Entonces, les decía, no podría yo explicar exactamente cómo funciona, porque no hay ningún librito que lo explique, pero bueno, viendo cómo está expuesto el Talmud, de qué manera se desenvuelve el Talmud, podríamos resumir que la técnica es esta. Una, hay que escuchar todas las opiniones posibles, no importa cuántas sean. En el Talmud de repente hay temas que encuentras 7, 8, 10 opiniones distintas sobre un punto. Hay que escucharlas todas. Entonces, el Talmud generalmente te las va a presentar en este orden. Te va a presentar una pregunta, siempre aparece un rabino haciendo una pregunta, ya sea sobre algo que está escrito, sobre una duda de alguna práctica que ya no se acuerdan cómo era, siempre aparece alguien haciendo una pregunta. Entonces, punto fundamental. ¿Dónde va a empezar el trabajo de reflexión? A partir de una pregunta. Tiene que comenzar con una pregunta, no con una idea así en abstracto nada más, sino con una pregunta. Entonces, viene una exposición inicial donde digamos que se va a plantear lo que aparentemente es la explicación más lógica a esa pregunta. Y luego van a empezar a aparecer los puntos de vista divergentes. Los primeros que van a aparecer, sobre todo cuando son varios, los primeros que van a aparecer son los que tienden a estar de acuerdo con la exposición inicial. Tal vez se introduzcan alguna variante de repente, pero en general tienden a estar de acuerdo con la exposición inicial. Y solamente al final van a aparecer los que dicen, no es así, es de otra manera. Es decir, los que son abiertamente divergentes. No tenemos en el Talmud, o sea, no está recopilado, digamos, un notario que diga, después de esto la discusión se tiene que hacer de esta manera. No, o sea, tenemos eso, la pregunta que se plantea, la opinión principal o la opinión aparentemente más lógica, y luego las convergencias o divergencias sobre esa opinión. Y se queda así, evidentemente, ¿para qué? Para que el estudiante lo lea y lo discuta. Es decir, lo lea ya conociendo, entendiendo cuál es la pregunta, conociendo cuál es el punto de vista aparentemente más lógico y conociendo también cuáles son las convergencias y las divergencias. Entonces, ahí es en donde está sentada la base dialéctica, porque ahí se van a confrontar puntos de vista distintos. Y entonces ya maestro y alumno en una jabrutá o en una sesión, en un bet midrash, en un kolel, en una yeshiva, ya se sientan a desglosar el pasaje, a discutir el tema y a sacar conclusiones, sobre todo intentando siempre aplicarlas a los criterios de hoy. Y bueno, para eso, por supuesto, siempre va a servir, esa ya es la responsabilidad del maestro, hacer las referencias a lo que hayan opinado, lo que hayan enseñado los maestros recientes, los maestros modernos, ¿no? Entonces, de esta manera es como evidentemente funciona esa técnica que se ha venido repitiendo generación tras generación, así se sigue haciendo. Esto probablemente haya sido la forma en la que lo explicó Akiva. Ahora, Akiva, lo que sí sabemos es que era un tipo, vamos a decirlo así,
chocantemente minucioso. O sea, para Rabí Akiva, cada detalle tenía una razón de ser. Qué letras se usaban, el orden en el que se ponían las frases, las palabras, los comentarios, incluso el diseño de las letras. Hay una historia sensacional dentro de la tradición cabalística que nos dice que Moisés, cuando estaba en el monte Sinaí recibiendo la Torá, dice que estaba viendo cómo Dios escribía la Torá, y entonces vio que al escribir algunas letras, Dios le ponía unos adornitos, hay unos como piquitos, unos palitos ahí extras, ¿no? Son coronas, son literalmente unas coronas que se escriben sobre ciertas letras. Ahora, si ustedes buscan páginas de Kabbalah, verán que en ciertos textos las letras arriba están adornadas con unas como coronitas. Bueno, Dios estaba poniendo esas coronitas cuando entonces Moisés le pregunta, ¿qué significa eso? Y Dios le dice, tú ahorita no lo puedes saber, pero en el futuro vendrá una persona que va a explicar cada detalle de lo que esto significa. Y entonces Moisés se queda así, le gana la curiosidad y le dice, bueno, ok, está bien, no lo puedo saber, pues ni modo, ¿no? Oye, pero dime, ¿quién va a ser esa persona? Y entonces Dios le dice, es una persona que se va a llamar Akiva y él va a explicarle al pueblo de Israel lo que significa cada uno de estos detalles. Y entonces Moisés le dice a Dios, o sea, déjame escucharlo, déjame verlo. O sea, tú que todo lo puedes, déjame verlo. Y dice, ok, concedido, te voy a dejar escuchar a Rabí Akiva. Entonces Dios lleva al futuro a Moisés y de repente Moisés se ve adentro del interior de la escuela de Rabí Akiva en Barak. Se sienta atrás y lo empieza a escuchar. Y Akiva está explicando cada detalle de esos adornos en las letras. Y cada detalle está deduciendo al Jot. Y dice este relato de la Kabbalah, dice que Moisés no entendió nada, no entendió absolutamente nada. Pero le sorprendió que al final un alumno le pregunta a Akiva, ¿cómo podemos saber que todo lo que estás diciendo es correcto? Y Akiva le dice, todo esto que estoy explicando lo vio Moisés en Sinaí. Interesante relato porque se cierra el círculo, ¿no? O sea, Moisés está literalmente en Sinaí y está teniendo eso como visión, pero y Akiva ahí mismo lo dice, sin saber que Moisés está ahí, en su academia, escuchándolo. Akiva dice, todo esto que estoy explicando lo vio Moisés en Sinaí. Interesante también este relato porque es plenamente consciente de que lo que puede entender un sabio de una época no es lo que se explica 1000 años después. O sea, que cada persona, incluso los sabios, tienen que responder a su propia época. Tienen que vivir su propia época, no el futuro. Tienen que preocuparse por su propia época. Moisés, el más grande sabio judío de todos los tiempos. Dios, según este relato, le permite estar en una clase de Akiva y no le entiende nada. No le entiende absolutamente nada. Se queda así, ¿qué? Porque es otra época, es otra realidad, es otra vivencia. Son otros retos, otras coyunturas, otras situaciones. Entonces Moisés no entiende nada. Pero bueno, así es como el judaísmo entiende que funcionan las cosas. Por eso Moisés fue el maestro que se necesitaba en ese momento, Akiva el que se necesitaba en otro momento. Y bueno, y así como Moisés es quien da la Torá, Akiva es quien termina de redondear el criterio con el cual seguimos estudiando la Torá. Ahora, lo interesante es que sí debió ser un impacto muy importante para sus contemporáneos escuchar a Akiva, sobre todo escucharlo bien estructurado, al punto de que varios contemporáneos o maestros suyos dijeran, voy a estudiar con él. Los judíos de ese momento ya conocían la dialéctica griega,
ya la conocían. Judea tenía, digamos, para el año 100, cuando Akiva tenía unos 50 años de edad, para el año 100 el pueblo judío tenía 432 años dominado por los griegos. Desde que Alejandro Magno había derrotado a los persas en Fenicia, se apoderó de Fenicia y pues de paso de Judea, que nadie se quedó a defenderla. Ningún persa se quedó a defender Judea. Eso fue en el año 332, antes de la era común. Entonces, para cuando Akiva es un señor maduro de 50 años, jovenazo, tenía 432 años, el pueblo judío, de vivir a la sombra de la cultura griega. Entonces, si algo conocían los judíos sin ningún problema, sobre todo los maestros judíos, la gente de letras, sin duda era, digamos, las características generales de la dialéctica griega, de la filosofía, el rollo que se traían los aristotélicos, los platónicos, los epicúreos, los estoicos, los cínicos, o sea que eran, digamos, como las principales tendencias, los sofistas. Entonces, eso no les impresionaba, eso ya lo conocían. Y, por supuesto, estamos hablando ahora de un judaísmo muy tradicional, un judaísmo que consciente y voluntariamente rechazaba todo eso, por verlo como algo pagano. Entonces estamos hablando de judíos que tal vez no fueran eruditos en dialéctica griega, pero conocían lo suficiente para decir esto nunca va a ser parte del judaísmo. Claro, algo debió influenciar, porque al final de cuentas pues era la ideología de todo un imperio. Y el pueblo judío era un pueblo chiquito, y las ideologías imperiales siempre impactan en los pueblos pequeños, pero digamos, algo debió influenciar, pero fue una influencia más bien marginal. Los judíos se mantenían aparte de todo eso. Ahora bien, de repente aparece uno, Akiva, que entiende de qué se trata la dialéctica, entiende de qué se trata el judaísmo y entiende de qué se trata la filosofía griega. Y a diferencia de Filón, que era un judío helenista, Akiva lo que va a hacer es recuperar las ventajas intelectuales de la dialéctica y de la filosofía, pero separándolas completamente de la filosofía griega y adaptándolas a la perfección al estudio de la Torá. Entonces, de repente tú eres un judío maestro, un rabino. Imagínate, eres un rabino que estás acostumbrado a enseñarle a tu gente y a mantenerlos al margen de toda esa contaminación que viene de la cultura griega. Y de repente un día te paras a escuchar a Akiva, que tal vez sea 10 años más joven que tú, 15 años más joven que tú, y un día te detienes a escucharlo, empiezas así al principio, sospechando que el tipo anda con rollos medio griegos. No, después, conforme va evolucionando su disertación, te das cuenta que no tiene nada de griego, o sea, no tiene nada de filosofía, es Torah lo que te está enseñando, Dvar Torah, y que la diferencia tremenda con lo que tú has hecho durante toda tu vida enseñándole a tus discípulos, la diferencia tremenda es que Akiva lo estructura de una manera clarísima, de una manera compacta, bien enfocada, precisa, y te quedas así de wow. O sea, no es la cuestión de haber entendido qué dice la Torá, eso lo entendemos todos, bueno, los que somos rabinos, diría una persona de estas épocas, ¿no? Un rabino de estas épocas. O sea, los conceptos de la Torá están claros, los tiene claros él, los tengo claro yo, los tiene claros aquí mi amigo Yohanan Ben Hircanus, y los tiene claro cualquiera de los que somos rabinos, pero este muchacho los está explicando de una manera, o sea, única. O sea, ¿qué está haciendo? Ahí la pregunta inmediata es, ¿qué está haciendo? O sea, ¿de dónde sacó esa idea de estructurar la enseñanza de esa manera? El detalle es ese, o sea, ¿cómo lo está estructurando? La manera en la que nos está explicando por qué la Torah se debe de aplicar de esta cosa que él está llamando alajá, la manera en la que él nos explica cómo nos debemos de comportar, o sea, wow,
es formidablemente lógica, coherente y judaica. Eso evidentemente fue lo que debió causar un impacto tremendo en los sabios de esa generación, de escuchar que Akiva traía muy claras varias ideas que evidentemente, esto hay que decirlo como es, evidentemente tenía su origen en la dialéctica griega, pero que Akiva las entendió tan bien que las pudo limpiar completamente de vestigios de filosofía griega, sobre todo del aristotelismo y el platonismo, que en muchos aspectos entran en conflicto abierto con el judaísmo. O sea, lo logró depurar para tomar esas estructuras de pensamiento y, digamos, perfeccionar la manera en la que explicaba las cosas. No los conceptos. Los conceptos en su época sin duda estaban bien claros y estaban perfectamente bien planteados. No, me refiero a la manera de explicarlos, de hacérselos entender a la gente, de que la gente al escuchar cómo debes obedecer la Torá, la gente saliera diciendo, este tipo tiene razón, este sí me convence. ¿Qué es el problema con un maestro siempre, no? O sea, vas a escuchar a alguien que te va a explicar cómo te debes portar, la gran mayoría de las veces vamos a salir diciendo, ¿este qué sabe o sea, qué sabe de mi vida? ¿Qué sabe de lo que me está pasando? ¿Qué sabe de lo que estoy sintiendo? ¿Qué sabe de lo que me preocupa, de lo que me inquieta? ¿Qué sabe de mí? ¿Qué va a venir a decirme lo que yo tengo que hacer? Bueno, imagínate que de repente te encuentras un maestro que sales diciendo, caray, este sí sabe. Y me explicó, llegas a la casa, ¿no? Decirle, no, mujer, es que de verdad, o sea, me explicó lo mismo que me había explicado el otro, pero este sí me convenció. O sea, me lo explicó tan claro, me lo explicó tan lógico, me lo explicó tan fácil. Ese es el punto, seguramente medular en la didáctica de Rabbi Akiva, porque eso es lo que luego se va a volver la obsesión en la didáctica judía, sobre todo en la didáctica talmúdica. Explica las cosas de tal manera que parezcan fáciles. Ok, hay un momento en que es muchísima la información que tienes que manejar y dices, bueno, que el problema es que no tengo tiempo de aprendérmelo todo de memoria, pero por lo menos me dejaron clara cuál es la lógica de todo esto. O sea, tal vez no me sepa de memoria los datos, los 35.208 datos, no me los sé de memoria, pero por lo menos ya me di cuenta que esto es lógico, que esto es coherente, que esto tiene sentido y por eso sí vale la pena obedecerlo. Entonces ahí tienes a todos los maestros de esa generación yendo al Beit Midrash de Rabbi Akiva en Bnei Barak para escucharlo y para aprender el estilo. Y por eso la importancia de esta frase en Barnapá, cuando dice, la leo de nuevo, nuestra Mishnah viene directamente de Rabbi Meir, la Tosefta de Rabbi Nehemiah, el Sifra de Rabbi Yehudá y el Sifrei de Rabbi Shimon. Pero todos ellos tomaron a Akiva como modelo en sus trabajos y siguieron su método. Así lo dice textualmente el Talmud. Entonces, por eso, esto sí es exagerado, no me termina de convencer, pero por eso, a veces en ciertos, digamos así como artículos, enciclopedia de historia de la religión, o Wikipedia, o cosas por el estilo, mencionan a Rabbi Akiva como el fundador del judaísmo rabínico. No, ya vimos en la clase anterior, en la charla anterior, la semana pasada, ya vimos cómo se da la génesis, el origen del judaísmo rabínico, que es mucho más complejo. Pero entonces, ahora, imagínense, ya para terminar de redondear, les decía que, bueno, esto fue el repaso así histórico de quién fue Akiva. Ahora, lo que quiero que también tengan muy claro es la importancia que tiene el momento en el que vive. Porque justamente va a ser el momento, eso lo pueden redondear buscando la charla de la semana pasada, el momento en el que se termina de desmoronar el judaísmo antiguo. Ya estaba muy disminuido porque Judea no era un territorio independiente, porque el templo estaba destruido. O sea, estaba ya el judaísmo antiguo deteniéndose con pinzas. Su último grito de esperanza fue la rebelión de Bar Kokhba. Parecía que iba a tener éxito. Finalmente Bar Kokhba es derrotado
y con eso se desmorona el judaísmo antiguo. Y ahí muere también Rabbi Akiva, pero queda su método. Esta brillantísima aportación de Rabbi Akiva se da en un momento crítico y es una herramienta que le va a resultar muy útil al judaísmo para mantener su cohesión. Después de la derrota de Bar Kokhba, la situación de las comunidades judías se volvió cada vez más frágil, vulnerable en todo el mundo. Y empezaron los grandes procesos de migración. Durante mucho tiempo todavía se mantuvo la comunidad judía de Babilonia, pero ya por ahí del año 1000, ya en tiempos islámicos, también esta comunidad se dispersó. Muchos se vinieron hacia la zona del mar Mediterráneo, sobre todo hacia la zona de España. Muchos de los judíos de Babilonia terminan por establecerse en la antigua Sefarad, en España. Otros continuaron moviéndose hacia el oriente, incluso llegaron hasta China. Están ahí todos los registros de lo que fue la comunidad judía de Kaifeng. Entonces, ¿cómo garantizas la cohesión? ¿Cómo garantizas que estas comunidades tan dispersas una de otra van a seguir manteniendo la misma identidad espiritual, la misma identidad incluso nacional? ¿Cómo lo garantizas? Bueno, fueron varias cosas, por supuesto, pero una muy importante fue que el judaísmo, para estudiar su texto sagrado, para estudiar la Torá, para estudiar el Talmud, tenían un método, tenían un criterio, tenían un sistema desde el cual se abordaba una pregunta, se exponía una opinión, se exponían las opiniones convergentes, se exponían las opiniones divergentes y luego se discutía. Un método, una técnica, evidentemente aportada, tal vez inventada, seguramente no desde cero, pero el que le dio forma fue Rabbi Akiva. Y por eso la importancia que tiene como maestro a lo largo de la historia. O sea, por eso, sin exagerar, todos los judíos, sobre todo los que nos hemos tomado un tiempo para estudiar nuestra religión de la manera tradicional, todos somos discípulos de Rabbi Akiva. Bueno, ya para terminar, voy a mencionar algunas de las ideas fundamentales. Aquí preparé una notita para contarles un poco de ideas que tenía Rabbi Akiva, o sea, parte de sus enseñanzas, y que evidencian que era una persona muy adelantada para su tiempo, o sea, una persona con ideas, vamos a llamarle modernas, en el buen sentido de la palabra, para su momento, o sea, ideas muy, por ejemplo, a Akiva le preocupaba mucho la cuestión del matrimonio y de la mujer. Entonces, dentro de todo este entramado de alajot que él va planteando, va deduciendo, muchas de las alajot que él establece son para proteger, por una parte, la santidad del matrimonio, pero en caso de que el matrimonio no sobreviva, o sea, haya problemas y haya que terminar, aquí va a plantear también una serie de alajot para garantizar la protección de la mujer. Incluso, por ejemplo, aquí va a meter una normatividad que hasta donde sabemos es revolucionaria. Si una mujer tenía un ingreso, por ejemplo, la dote que le dejaba el papá, o era hija única y había heredado tierras y de las tierras recibía un ingreso, y su ingreso era superior al costo de su manutención, esto en la época, ahorita pues va a sonar lógico, ¿no? En la época no, me refiero a esto, si ahorita una mujer gana X cantidad de dinero en su trabajo, hagan de cuenta $2,000 y se gana 1,000 y se gasta 1,200, bueno, los otros $800, ¿qué hace con ellos? Pues se los queda, puede hacer lo que quiera, se los puede tomar en café, se los puede gastar en unas vacaciones, se puede comprar ropas, puede ahorrar para un coche, es su dinero, eso es normal para nosotros. En la antigüedad no. En la antigüedad digamos, superávit, que de repente podía dejar el patrimonio de una mujer, automáticamente pasaba a ser propiedad del esposo. Aquí va a ser el primero que va a decir, no, es propiedad de la mujer. Aquí va a ser el primero que va a reconocer que la mujer también puede ser dueña de sus cosas. Repito, esto ya suena normal, hace 2000 años no lo era. Pero bueno, aquí va a ser, hasta donde sabemos, el primero que clara y específicamente va a decir,
es de la mujer, es de la mujer. Punto. Entonces, Akiva es un gran preocupado de la integridad, de salvaguardar la integridad de las mujeres. Otra, por ejemplo, la cuestión, el concepto de jurisprudencia. O sea, digo, esto no lo inventó Akiva, eso viene del derecho romano. ¿Qué es la jurisprudencia? Bueno, cuando algo no está exactamente regulado en las leyes, o sea, por ejemplo, pues las leyes te dicen no te puedes pasar un alto, punto. Una luz roja no te la puedes pasar, punto. Ahí no hay nada que discutir. La jurisprudencia es cuando no, digamos, no está algo claramente regulado, está sujeto a la interpretación, pero cada marco legal establece cómo se va a construir un referente de jurisprudencia. Es decir, algo que no esté claramente definido en las leyes, se puede ya tomar como una ley claramente definida después de que en otros casos similares se haya tomado una misma decisión. Por ejemplo, hay lugares en donde para que se establezca un precedente de jurisprudencia se requiere que en 3 juicios previos sobre temas similares se hayan tomado las decisiones idénticas. Entonces, un asunto que no está claramente legislado, que se van a juicio, se tiene que discutir, se tiene que analizar, al final de cuentas el jurado toma una decisión, el juez la sanciona y se decide de alguna manera. Ok. 10 años después, 15 años después o un año después, hay otro juicio igual, idéntico, por las mismas razones. Si el jurado y luego el juez vuelven a tomar la misma decisión, entonces ya empiezas a sentar un precedente de jurisprudencia. En algunos países, te digo, por ejemplo, piden que sea mínimo 3. Viene un tercer juicio por el mismo asunto. Se analiza, se discute, etcétera. Jurado y juez llegan a un veredicto. Si el veredicto otra vez es el mismo, hay lugares en donde entonces ya hubo tres precedentes, entonces se establece un criterio de jurisprudencia y por lo tanto, todos los próximos juicios que vengan sobre este tema se tienen que resolver así. Aunque no esté una ley específica escrita, está el precedente de jurisprudencia. Eso es algo que existe en todos los sistemas legales. Por ejemplo, en México, si un determinado asunto llega a la Suprema Corte de Justicia, una discusión llega a la Suprema Corte de Justicia, generalmente ya para su resolución va a ser analizada por una Cámara que cuenta con 11 ministros. Si al analizar este problema se va a someter a votación y por supuesto se va a imponer el criterio que más votos tenga. Si gana el punto de vista que gana por 6 contra 5 o por 7 contra 4, ganó nada más, punto. O sea, sí, ganó ese punto, pero nada más. Pero si gana 8 contra 3, 9 contra 2, 10 contra 1 u 11 contra 0, es decir, si de 11 votos por lo menos tuvo 8, entonces, por ley en México, se sienta el precedente de jurisprudencia. Entonces se convierte en una norma que debe ser acatada, aunque no esté la ley explícitamente detallada, pero ya con el precedente de jurisprudencia asentado, porque tuvo 8 votos de ministros de la Suprema Corte, entonces ya se tiene que tomar como referente en futuros juicios sobre temas similares. Bien, eso existe en todas las leyes del mundo, eso ya existía en el derecho romano, pero Rabbi Akiva le vino a dar una dimensión muy especial en la legislación judía. Rabbi Akiva vino a decir, cuando se trata de temas de legislación civil y cuando se trata de asuntos que tienen que ver con la gente más vulnerable, con los pobres, con los huérfanos, con las viudas, con los extranjeros, con la gente más desfavorecida en la estructura social, todo se tiene que discutir. O sea, no puedes aplicar la ley a rajatabla. Tienes que buscar la manera más piadosa y sobre todo la manera más benéfica para la gente más vulnerable. Entonces, nada de que el criterio de jurisprudencia ya estableció
que esta ley se tiene que aplicar así. No, 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 no. Cuando se trata de cuestiones civiles en la que hay gente desfavorecida de por medio, todo se tiene que discutir. O sea, a todo le tenemos que buscar la mejor posibilidad para beneficiar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, etcétera. A la gente más desprotegida de la sociedad. O sea, no se vale darles en la torre, fregarlos, nada más porque la ley se aplica a rajatabla. Ese es un criterio que me fascina de las ideas de Rabbi Akiva. Y pues, por supuesto, otra cosa que Rabbi Akiva también insistió mucho, era que todo lo que fuera una superstición tenía que ser completamente desarraigado del judaísmo. Rabbi Akiva en ese sentido era un tipo más bien de tendencias racionalistas, aunque fue un gran místico, pero él no toleraba que el misticismo se confundiera con supersticiones. Entonces, bueno, fue un gran enemigo de las supersticiones porque consideraban que eran una manera de idolatría. Que al final de cuentas, ¿qué es la idolatría? Pues es pensar que la realidad la determina algo abstracto, ¿no? O sea, que si pasas por abajo de una escalera te va a dar mala suerte por la idea, esta idea abstracta de que pasar por debajo de la escalera. Pues digo, porque es obvio que la escalera no te va a hacer nada. Nada más fíjate que no se vaya a caer, eso es todo, ¿no? Pero es obvio que la escalera no te va a hacer nada. La superstición, la idea abstracta, la idea fetichista, que le confiere el poder a eso que está fuera de ti, es lo que Rabbi Akiva decía, todo eso es idolatría y debe ser erradicado del pueblo de Israel. Bueno, así a muy grandes rasgos, de eso se trata la vida, las aportaciones de Rabbi Akiva, muchos le llaman el padre del judaísmo rabínico. Akiva se llega a la madurez del concepto de halajá. O sea, el concepto de halajá es un concepto rabínico. El judaísmo anterior a la tradición rabínica, a la era rabínica, no es un judaísmo que razone en términos de halajá. Es un judaísmo que razona en términos de mitzvah. Es decir, la ordenanza de la Torah tal como está planteada en la Torah. Pero el judaísmo rabínico razona las mitzvot, pero en los términos de halajá. Entonces, la diferencia es que la mitzvah, la pregunta que se deduce del concepto de mitzvah es ¿cómo la obedezco? Mientras que la halajá, la pregunta que se deduce del concepto de halajá es como no nada más una mitzvah. O sea, pues una mitzvah te da más o menos claro de qué se trata, ¿no? Pero si yo agarro el relato del diluvio, por ejemplo, o sea, nada más cuando dice que Dios metió animales de 2 en 2, pero de los limpios metió de 7 en 7, te dice, ahí no te está diciendo ninguna mitzvah, no te está dando ninguna ordenanza, y sin embargo, de ahí se pueden sacar normatividades halágicas. Entonces, en la halajá es tomar todo y cómo lo aplico a una nueva realidad. O sea, la mitzvah la puedes resolver de una manera muy simple, pues la obedezco tal como está escrita ahí. La halajá implica cómo la implemento en esta realidad que es tan distinta, que ya pasó mucho tiempo. Bueno, esa fue la aportación de Akiva, justamente, lograr la madurez del concepto de halajá. Desde ahí, todo el judaísmo gira en torno al concepto de la halajá. Lo que pasa es esto, o sea, Akiva plantea las bases, el concepto, pero pues por supuesto no se escribió un libro que dijera halajot, o sea, ojalá hubiera sido tan fácil, ¿no? Primero había que poner en orden todo un mundo de ideas. Las halajot están en el Talmud. El problema es que el Talmud es una colección de 24 tratados enormes cada uno. Es toda una enciclopedia, es un mundo de páginas, miles y miles y miles de páginas. Entonces, agarrar el Talmud como un manual halágico está como que medio en chino, sobre todo porque, aunque allí están los criterios halágicos, te ponen la pregunta, te ponen la explicación más lógica aparentemente, te ponen las convergencias y luego las divergencias. Cuando terminas de leer el pasaje, pues ya no sabes ni a quién hacerle caso, ¿no? Es que el Talmud por eso no es un libro para leerse nada más, es un libro para discutirse. Al Talmud solamente le entiendes cuando vas a la clase Talmud, un maestro, un rabino, lo abre, lee un párrafo y pone a todo el mundo a discutir. Bueno, claro, el maestro tiene que ser lo suficientemente hábil
como para ir conduciendo la discusión hasta que se lleguen a ideas concretas y sobre todo alágicas. Pero entonces, el Talmud contiene toda la cuestión alágica, pero la contiene dispersa en miles de páginas. Entonces, desde que se terminó el Talmud, empezó un lento proceso para empezar a ordenar todo eso. Entonces, después de la era talmúdica viene la era de los Geonim. Y los Geonim básicamente lo que se van a dedicar es a organizar por temas. O sea, todo eso que está revuelto en miles de páginas, ok, vamos a hablar de pureza sexual, vamos a hablar de kashrut, de comida, vamos a hablar de el tipo de ropa que puedes utilizar, vamos a hablar de ética en los negocios. O sea, ya empezar a poner por orden los temas. Y ya una vez que esa generación, o varias generaciones de Geonim, logran hacer esta, digamos, especie de división de los temas, va a venir la etapa de los llamados Rishonim, que sobre todo es a partir de Maimónides y Rashi, que entonces van a empezar con la condensación de todo eso. O sea, ya no se trata nada más de tenerlo por temas, sino de tenerlo bien condensado. O sea, reducir la explicación a su versión más compacta, pero exacta posible. Entonces, Maimónides, todo eso que está disperso en la obra de los Geonim, que son muchos libros, Maimónides ya lo va a compilar en el Mishneh Torah principalmente, y desde otro ángulo en la Guía de los Perplejos. Entonces, y bueno, y en otras obras también, pero de esa manera ya no nada más está organizado por temas, sino que ya todos los temas están bien condensados y sistematizados. Pero la explicación de Maimónides todavía es una explicación filosófica o didáctica. Es decir, no es una lista de alajot, no es el manual de alajot, son explicaciones. Pero bueno, por lo menos ya están condensados, ¿no? Ya los puedes leer en un par de años que te dediques a leer puro Maimónides. Ya no es como antes que tenías que estar toda la vida leyendo un montón de libros y a ver si los conseguías. No, ya lo tienes a la mano. Entonces, esa va a ser la gran aportación de Maimónides. Ya lo condensa, pero todavía no es exactamente un listado de alajot, sino las explicaciones. Ok, el proceso va a continuar otros 500 años más o menos, 450 años más o menos, para que todo eso siga tomando forma hasta que va a llegar el rabino Yosef Karo, que es el que va a llegar a la síntesis final de todo este proceso, y que es el libro llamado Shulchan Aruch. En hebreo significa la mesa puesta. Es decir, ya no necesitas revisar todo el Talmud, ni todo lo que escribieron los Geonim, ni todos los libros de Maimónides. Ya en el Shulchan Aruch, ahí están numeradas en orden y por tema las alajot, la base de las alajot. O sea, entonces, existe un manual de alajot, se llama Shulchan Aruch, se escribió por ahí de 1540 y tantos, 50 y tantos, algo así, por el rabino sefaradí Yosef Karo, y ese es el manual de alajá que sigue vigente en el judaísmo rabínico. Obviamente han tenido que evolucionar muchos conceptos. Antes no había coches, antes no se hacían trasplantes de órganos, o sea, hay temas que los rabinos actuales han tenido que abordar y desarrollar, pero la normatividad, el criterio básico, así expuesto punto por punto, bien numerado, alajá número 1, alajá número 2, estamos hablando de ropa, alajá número 3, alajá número 4. Ahora vamos a hablar de comida, alajá número 1, alajá número 2, etc. Ahora vamos a hablar de cómo se reza, alajá número 1, alajá número 2, así, bien sistematizadito. El manual se llama Shulchan Aruch y es el rabino Yosef Karo. Anécdotas, bueno, que se comentan sobre él. Y hay una muy interesante que tiene que ver con de la tradición cabalística, con la importancia que tiene la formación intelectual. Este es un relato que se deriva de un párrafo del Talmud. A ver, déjenme que lo tengo por acá. Sí, aquí está. Hagigá. En el tratado de Hagigá.
Dice, 4 entraron al paraíso. Ben Azai, Ben Zomá, Elisha Ben Abuyá y Rabí Akiva. Ben Azai observó y enloqueció. Ben Zomá observó y murió. Ben Abuyá cortó las amarras. Y Rabí Akiva entró en paz y salió en paz. Este es uno de los relatos que más ha hecho alucinar a la gente con relación a, sobre todo la cuestión de la Kabbalah y cuando no se entiende de qué se trata el misticismo judío. Pero bueno, básicamente de lo que se trata es de que, según esta tradición talmúdica, a 4 rabinos se les ha permitido contemplar el paraíso. Digamos, el Olam Abba, el mundo venidero, o como le quieran llamar. Entonces ahí los menciona, Ben Azai, Ben Zomá, Elisha Ben Abuyá y Rabí Akiva. Y se menciona que tienen 4 reacciones diferentes, o sea, esto los impacta de 4 maneras distintas. De Ben Azai dice que observó y enloqueció. O sea, vio el paraíso, vio el mundo venidero y se quedó loco. Punto, sí, se le botó. Que Ben Zomá lo observó y murió. O sea, fue tal la impresión que su cuerpo no lo aguantó. Bueno, su cabeza, su cerebro no lo aguantó y enloqueció. El otro, Ben Zomá, su cuerpo no lo aguantó y murió. Elisha Ben Abuyá dice cortó las amarras. ¿Esto qué significa? La tradición judía lo interpreta como que se refiere a que fue tan fuerte la impresión que se alejó de la observancia del judaísmo, o sea, abandonó la observancia de la religión judía. Cortó las amarras, es decir, cortó sus vínculos con su identidad espiritual, con su fe, con su religión, y se volvió, o sea, se separó de la religión. Y dice, solamente Rabí Akiva entró en paz y salió en paz. Ok, ¿de qué se trata realmente este relato? O sea, no es el paraíso, o sea, como tal, en el sentido de ver lo que hay después de la muerte. Aquí hay que recordar el sentido que tiene la palabra pardés, que es de donde viene paraíso, y que son los 4 niveles de interpretación del texto bíblico, del texto de la Torá. Peshat, Derash, Remes, bueno, más bien en el orden de pardés es Peshat, Remes, Derash y Sod. Peshat es el sentido literal, o sea, te dice Abraham iba a matar a su hijo, significa Abraham iba a matar a su hijo. Pero el nivel de Remes se refiere a, digamos, las deducciones alegóricas o metafóricas que puedas tomar. Por ejemplo, hay una interpretación rabínica clásica de esa escena donde Isaac va a ser sacrificado por Abraham, que dice que Isaac es como el pueblo de Israel, que en el momento en que Abraham levantó el cuchillo porque iba a matar a Isaac, en ese momento Isaac tuvo una visión de los 2 templos siendo destruidos, uno por los babilonios, luego otro por los romanos, de la esclavitud y del exilio al que serían llevados sus descendientes. Y que en el momento en que el ángel detuvo a Abraham y Isaac, digamos, se le perdonó la vida, Isaac tuvo la visión de sus descendientes siendo redimidos y siendo restaurados en su propia tierra. Entonces, de esta manera, Isaac se convierte en una metáfora de la historia del pueblo de Israel. Entonces, ese es un siguiente nivel de interpretación. Uno es el sentido literal, o sea, ¿qué significa que Abraham iba a sacrificar a Isaac? Significa que Abraham iba a sacrificar a Isaac, punto. Ese es el nivel de Peshat. El nivel de Remes, ¿qué significa? Que Abraham iba a sacrificar a Isaac, significa que el pueblo de Israel iba a ser destruido en 2 ocasiones, pero iba a ser restaurado también de esos dos exilios. Luego está el nivel del Derash, que es el nivel moral, la interpretación moral. ¿Qué interpretación moral puede sacar de esto? Padres, no amarren a sus hijos ni intenten acuchillarlos, no es bueno. O sea, no tiene nada que ver con el significado, ni con el sentido literal. Es la enseñanza moral que puedes tomar del pasaje. Y hay un último nivel, que es el nivel de Sod, que es el nivel secreto, que ese sí tiene que ver con la cuestión mística, con la cuestión hermética, con la cuestión de los estudios el nivel más avanzado de estudios. Obviamente, cuando se encuentren en internet a un tipo ahí, mira, te voy a explicar un Sod. No. Un Sod, un secreto, no se explica en internet. Si se encuentran eso, el tipo es un charlatán.
ni siquiera tiene idea de lo que significa un SOD. Un SOD solamente te lo va a explicar el portador del SOD, el que lo haya aprendido, el que lo haya recibido, y te lo va a explicar cuando considere que tienes la estatura espiritual adecuada para explicártelo. Y te lo va a explicar en persona. Si nunca llegas a tener esa estatura, olvídalo, no lo vas a encontrar en internet. Pero bueno, el problema de estos 4 niveles de interpretación es que al final de cuentas se refieren a la realidad como un todo integrado. Todo el problema del intelecto humano a lo largo de toda la historia ha sido entender qué es la realidad, con qué estamos negociando, con qué estamos trabajando. O sea, cada mañana que me despierto y que voy a enfrentar mis retos cotidianos, ¿con qué me estoy enfrentando? ¿Qué es la realidad? O sea, ¿qué tanto la puedo realmente entender? O sea, no parece fácil, ¿no? No, pues lo que está enfrente de ti, ahí de tus narices para adelante, eso es la realidad. No, bueno, ya cuando te metes a estudiar metafísica, y no me refiero obviamente a estos libritos del Conde de Saint Germain, ni esas pavadas, o sea, esas tonterías, no, me refiero a la metafísica en serio. La metafísica como disciplina filosófica, que es la rama de la filosofía que estudia la estructura de la realidad. Entonces, te pones a estudiar eso y te das cuenta que nos tardamos miles de años en poder construir las nociones básicas de cómo abordar el estudio de la realidad. El estudio de la realidad lo estamos abordando de manera así ya consciente y definida apenas desde hace unos 450 años. Y el estudio de la realidad, tal como lo entiende ahorita la ciencia, la filosofía de la ciencia y la filosofía, bueno, la filosofía bien estudiada, digo, hay uno que otro filósofo por ahí medio perdido que todavía no termina de ubicarse, pero bueno, cuando hablamos de la realidad concreta, material, estamos hablando de las leyes de la física, de la química y de la biología. Esas 3 leyes son con las que funciona el universo. O sea, eso es la realidad. Lo demás, lo que tú me puedas decir, todo lo demás que tú me puedas decir de la realidad, solamente son tus ideas sobre la realidad. La realidad como tal son las leyes de la física, la química y la biología. Y entender la cohesión que hay en esas líneas, en esas leyes, no fue sencillo. A nivel de filosofía, el primero que lo entendió, el primero que tuvo un atisbo de eso, una visión de eso, y que podríamos decir, es que es el primero que vio la eternidad desde la filosofía, fue Baruch Spinoza. A ver, es que aquí no les estoy hablando nada más de las leyes de, ¿cómo se llaman estas? De genética de Linneo, o no les estoy hablando nada más de, o sea, pues cómo es un proceso de combustión, o sea, cuando quemas algo y se evapora agua, se evapora, o cómo es un proceso de coagulación, cuando partes el huevo, echas la clara y la yema en el sartén, lo empiezas a preparar y pues se coagula, o sea, eso es lo que le pasa al huevo, ¿no? Por eso de ser una consistencia viscosa pasa a ser una consistencia sólida. O sea, no, eso es lo fácil, o sea, eso es lo fácil. A lo que me estoy refiriendo es, no sé si vieron antier el eclipse de luna, formidable fenómeno astronómico, ¿no? O sea, encantador, o sea, algo lindo, una experiencia visual muy sabrosa. Máxime, pues bueno, no sé en otros lugares, aquí en la Ciudad de México estos días los tuvimos bastante limpios, no había nubes, entonces, ahora sí se pudo apreciar lindo el fenómeno, ¿no? No sé si te has puesto a pensar que las razones por las cuales la luna toma ese color en un eclipse, cómo está todo el juego de sombras ahí, las razones por las cuales la luna gira alrededor de la Tierra, las razones por las cuales la Tierra gira alrededor del Sol, las razones por las cuales el Sol está girando alrededor de un hoyo negro masivo, cuya foto acaba de ser publicada esta semana, Sagitarius A4, y la razón por la cual se constituyó ese hoyo negro masivo, las leyes por las cuales existe ese hoyo negro masivo, ¿son las mismas?
Son las mismas leyes por las cuales yo me quito estos lentes y veo todo borroso y me los pongo y veo todo claro. Son las mismas leyes por las cuales mi barba se está volviendo canosa a esta edad, en esta etapa de mi vida. Son las mismas leyes por las cuales tú le das al switch de tu carro y enciende. Son las mismas leyes por las cuales tu perro, cuando te ve y se pone feliz, mueve la colita como loco. Son las mismas leyes por las cuales, cuando te comes algo, empiezas un proceso de digestión, que es el proceso mediante el cual tu organismo va a tomar todos los nutrientes de lo que te comiste. Son las mismas leyes por las cuales necesitas que un barco tenga cierto diseño para poder mantenerse estable y navegar en el océano. Son las mismas leyes por las cuales enciendes un cigarro, le jalas, te lo fumas y luego te da cáncer. Siempre son 3 leyes, nada más. Las leyes de la física, de la química y de la biología. Todo el universo está conectado. Todo el universo es una unidad indestructible. Solamente hay una realidad, no existe otra. Todo lo que existe ha existido y existirá, es parte de una realidad. Todo lo que no sea parte de esa realidad no existe. No podemos inventar otra realidad. En el momento en que tú descubrieras, por ejemplo, descubrí otra realidad, o sea, descubrí que con una máquina o con un conjuro o con lo que quieras abres un portal y hay otro mundo. No es otra realidad. Es parte de la realidad. No la conocíamos, es otra cosa. Pero si ahí está, es parte de la realidad. O si la inventas, el Internet. Hace 100 años no existía. La señal inalámbrica, el Wi-Fi, hace 100 años no existía. Lo inventamos, pero no inventamos otra realidad. En el momento en que lo inventamos, se volvió parte de la realidad. Y se pudo inventar porque las leyes con las que funciona Internet son las mismas leyes que existen desde que apareció el universo, desde el Big Bang. Desde que Dios lo creó todo, ya estaban allí las leyes por las cuales el Internet existe y por las cuales tú te enamoras a lo loco. Aunque no estuviéramos ahí, aunque el Internet no estuviera ahí, las leyes que lo permiten ya estaban ahí. La realidad es una sola. Te metes a filosofar con eso. Cuando te metes a razonarle a eso, sí te dan ganas de repente, te da vértigo, como mínimo te da vértigo, te mareas, te dan ganas de volverte loco. O sea, de repente hay un punto en que dices, esto me desborda, esto definitivamente me desborda. Entonces, eso es el Pardes. Los 4 niveles de comprensión del universo, la realidad. No es sencillo, está cañón, sí está cañón, o sea, ese breve momento en que tienes un atisbo de esa unidad completa del universo, de que todos estos movimientos que estoy haciendo con las manos mientras hablo son parte de lo que está haciendo que un hoyo negro en el centro de la galaxia, 25,000 años luz de aquí, o sea, viajando a la velocidad de la luz, tardaremos 25,000 años en llegar y otros 25,000 en regresar. Y ese hoyo negro, las razones por las que se hizo y hace girar a toda la galaxia alrededor, la Vía Láctea, una galaxia mediana, más bien tirándole a chica, porque es un hoyo negro masivo, pero es de los chiquitos, hay unos que son más grandes. Son las mismas razones por las cuales estoy meneando aquí las manos. Y que yo esté meneando aquí las manos es parte de lo que está ocurriendo en ese hoyo negro, porque es la única y misma realidad. ¿Te imaginas? Cuando empiezas así a tener un atisbo, todo el universo, el cosmos en el griego significa todo lo que ha existido, todo lo que existe, todo lo que va a existir. Todo está funcionando de una manera unificada.
Cuando empiezas a contemplar eso y dices el Shema, nuestro Dios es uno, cambia la perspectiva, cambia la dimensión. Empiezas a meterte en un territorio donde no estás del todo seguro que tu intelecto lo vaya a poder soportar. Y por eso dice, cuatro han contemplado esa, digamos, esa monstruosidad, vamos a decirle así en buen sentido, que es la unidad del universo entero. 4 rabinos la pudieron contemplar. Uno se volvió loco. Otro murió. Otro no pudo seguir adelante. Se volvió ateo. Lo que implica es, soltó las amarras, es eso. Se volvió ateo. Solamente Rabí Akiva entró en paz y salió en paz. De ese tamaño, la estatura espiritual de Rabí Akiva. Y de ese tamaño, la importancia de tener bien estructurado tu intelecto. Porque justamente lo que tenía Rabí Akiva era bien estructurado su intelecto. Por eso sí hay que estudiar. No se trata nada más de inspiración, no se trata de arrebatos místicos, se trata de echarle ganas para acomodar bien las ideas. Ante esa majestuosa contemplación de la inmensidad del cosmos, que al final de cuentas es lo más parecido a la unidad de Dios, 4 lo lograron ver. Así nos lo dice el Talmud, ¿no? Ben Asai se volvió loco. Ben Zomá murió. Ben Abuyá se volvió ateo. Solamente Akiva en paz salió en paz. Voz de la Patria Grande.